Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 28 de febrero de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 2 y versículos 46 al 51. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué palabra tan violenta es esta? Una palabra que, conforme a lo que Dios me ha mostrado por el Espíritu, puedo ver 3 principios contundentes. Número 1, vemos cómo para Jesús, escúchame bien, su prioridad era el reino de los cielos y es el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que lo hallaron en el templo. Y cuando lo hallaron en el templo, y María en la altura del verso 49 le dice a la altura del verso 48 que lo habían buscado con angustia, que por qué les había hecho así. Al verso 49 Jesús le responde: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y hay una fulminante revelación en esta palabra, porque vemos, número 1, cómo para Jesús lo más importante era los negocios del Padre. Para Jesús lo más importante era estar en la casa de Dios. Y es importante entender esto porque por encima de cualquier otra cosa, incluso de estar cerca a sus padres terrenales y naturales, que eran María y José, para Jesús estar en la casa de Dios era lo primero. Por eso le pregunta o le responde con una pregunta a María. Le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y reitero, esto demuestra un primer principio en esta cita bíblica, y es que para Jesús los negocios del Padre, el estar en la casa de Dios, estaba por encima de su propia familia. Incluso se alejó de sus padres a fin de poder estar en la casa de Dios. El segundo gran principio que nos muestra esta cita bíblica de referencia es que para Jesús, estar en la casa de Dios no solamente era importante y prioritario. No solo para Jesús era importante estar en los negocios del Padre, sino que cuando Él iba al templo, Él no iba a ocupar una silla. Cuando Él iba al templo, no iba a mirar los errores de los hermanos. La Biblia dice que estaba sentado, verso 46, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el verso 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y qué poderoso, porque si vemos estos versículos 46 y 47 en la versión TLA o traducción en lenguaje actual, la Biblia nos dice que Jesús los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Y el verso 47 en TLA dice: todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que él daba a las preguntas que le hacían. De otra forma dicha, el segundo principio es que Jesús iba al templo, estaba en la casa de Dios porque para él era prioritario los negocios del Padre. Pero Jesús no iba al templo solamente a sentarse, Él iba a participar, Él iba a aprender. Dice que Él estaba en medio de los doctores de la ley y Él los oía y les preguntaba. En otra forma dicha, Él iba a recibir la palabra de Dios, Él iba a oír el mensaje, pero también a hacer preguntas, a profundizar y aprender. Y el verso 47 nos dice que no solamente eso, que también Él participaba, porque
Él decía y daba sus respuestas. De hecho, la gente se maravillaba de la inteligencia y las respuestas de Jesús. De otra forma dicha, el segundo principio nos muestra que Jesús no solamente le era importante y prioritario los negocios del Padre, sino que Jesús permanecía en el templo aprendiendo y participando. En el tiempo de hoy sería asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de ella para ponerla por obra y sirviendo en la casa de Dios, que sería lo que hace las veces de participar. Y número 3, en el verso 51 dice, en la versión Reina Valera, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de sus padres terrenales, de José y de María. De otra forma dicha, lo tercero que vemos acá es que Jesús era sujeto a sus padres terrenales. Y si bien vemos cómo primero estaba para Jesús estaba el Padre, o sea, Dios, Él no podía poner o no podía estar sujeto a Dios si también no estaba sujeto a sus padres terrenales. De otra forma dicha, en tercer principio, en esta cita bíblica que se revela allí, es como Jesús era sujeto a sus padres terrenales. Porque ¿quién es sujeto al Padre Celestial, al cual no ve, si no se sujeta primero el Padre Espiritual y el Padre Natural, que son autoridad y a los cuales podemos ver en esta tierra? ¿Cómo podemos decir que podemos estar obedeciendo al Padre Celestial si primero no nos sujetamos y nos obedecemos también en esta tierra al Padre terrenal? Y qué importante es esto, porque ciertamente y muchas veces creemos que nos estamos sujetando, obedeciendo a la palabra y haciendo la voluntad de Dios Padre Celestial, cuando nosotros no obedecemos a la orden, a la instrucción y al consejo del Padre terrenal. Así que quiero cerrar este mensaje resumiendo lo que Dios me ha revelado en estos 3 versículos. En estos 3 revelaciones en estos versículos. Número 1, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que tener como prioridad los negocios del Padre, aún por encima de nuestra propia familia. Segundo, tenemos que entender y ser entendidos en que ir al templo no es ir a llenar una silla, a mirar los errores de los hermanos o a criticar el error o la prédica de un pastor. Tenemos que ir al templo para aprender, pero también para ser partícipes del reino de los cielos. De otra forma dicha, como Jesús, tenemos que ir a oír la palabra, a preguntar, a profundizar, a poner por obra cada enseñanza, pero también a participar activamente del servicio en la obra de Dios y en la casa del Señor. Y por último, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades naturales y espirituales, porque quien que no se sujeta a la autoridad terrenal va a poder hacerlo a la autoridad celestial. Creo que Dios ha sido claro en esta mañana y la invitación de nosotros es que establezcamos y organicemos nuestras prioridades, nos sujetemos al Señor y sirvamos también en el templo de manera activa, no solamente yendo a un servicio como un religioso cualquiera, sino participando, aprendiendo de la palabra y sirviendo en la casa de Dios y sujetándonos a todas nuestras autoridades, tanto espirituales como terrenales. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.